muchas gracias por invitarme a estar con vosotros. De hecho, os traigo un tema en el que entiendo que vosotros ya estáis trabajando. Por lo tanto, no es una cosa nueva, sino que quizás lo que me gustaría es aportaros aquí alguna cosa, aquí otra, que os dé un poco pues, de más contexto, que es el tema del discipulado. También estoy llevando la responsabilidad del movimiento de la Osana en España. Como sabéis, el movimiento de la Osana es un movimiento a nivel global que trata de cumplir con la Gran Comisión. El tema es que quizás el movimiento más amplio que en este momento está trabajando en... realmente no es una organización, sino que es un movimiento que está juntando organizaciones de toda clase para llevar a cabo pues, lo que sería el trabajo de completar la tarea de la misión, ¿no? Busca establecer relaciones, comunicar ideas, y así es lo que estamos haciendo. Y en España, en este momento, el énfasis que hemos tomado es el énfasis del discipulado. Durante 6 años nos hemos dado cuenta de que una de las cosas que no estaban en el equipamiento de serie de muchas iglesias en nuestro país es el tema de hacer discípulos de una forma intencional y relacional. Y por lo tanto es una sugerencia que les estamos haciendo a las iglesias españolas bueno, pues comparto con vosotros algo de lo que es la carga, de lo que es también en mi corazón. Voy a abrir mi pantalla para que vosotros veáis también lo mismo que yo estoy viendo. Vale. Y tiene que ver con hacer discípulos en nuestro lugar de misión. Y la foto que he puesto es como muy intencional, porque hacer discípulos tiene que ver más con tomarse cafés que con dar lecciones o con hacer clases. Por lo tanto, los discípulos se hacen simplemente viviendo. El discipulado en sí es una transmisión de vida y por lo tanto la vida se transmite viviendo. Y esto es una de las cosas que yo quería hablaros y también del tema de nuestro lugar de misión, de identificar en qué sitio te ha puesto Dios, cuál es tu lugar de misión específico. Para mucha gente el lugar de misión específico es el lugar de trabajo, para otros es la universidad, para otros es su casa, para otros es el entorno en el que simplemente desarrollan su vida, ¿no? Pero identificar cuál es el lugar que Dios te ha confiado, ese es el lugar de misión y Dios te ha enviado ahí a hacer discípulos de Jesús. Por lo tanto, eso sería el llamamiento principal que nosotros tenemos como cristianos, hacer discípulos de Jesús en el lugar en el que Dios nos ha puesto. En principio hablamos de hacer discípulos como un proceso, no como algo que dura durante un tiempo, sino que algo que dura toda la vida. Cuando uno se pone en las manos de Dios y se deja usar para aquello para lo que Dios le hizo, eso es algo que no termina, no es una cosa que dura durante 3 meses o 6 meses o 1 año o 2, sino es algo que dura toda la vida. Y nosotros estamos en relaciones de discipulado, es una de las cuestiones que quiero insistir más. El discipulado es una relación y nosotros estamos dentro de esa relación y por lo tanto es algo que Dios está haciendo en nosotros. No solo es que yo me dedico a hacer discípulos y que ese es mi trabajo, sino que yo soy un discípulo que estoy constantemente a lo largo de toda mi vida aprendiendo a ser un discípulo. Y por lo tanto eso es en lo que Dios está trabajando en mí, en hacerme un discípulo. El agente principal de ese trabajo es el Espíritu Santo, no es una tarea de la Iglesia, no es una técnica especial, no, sino que es algo que es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en mi interior, soy un cristiano, vive aquí y lo que Él está haciendo es esto, es la tarea de hacerme un discípulo de Jesús. Pero fijaos bien, la tercera cosa que dice es que utiliza a otros cristianos. Por lo tanto, el discipulado funciona a través de relaciones. Por eso decimos cristianos que actúan intencional y relacionalmente. Por lo tanto, no funciona simplemente porque si no basta con estar junto con otras personas, sino que alguien tiene que tener la intención de hacer discípulos de Jesús. Tiene que dejarse usar por el Espíritu Santo para hacer personas que se parecen a Cristo. Y eso es una intencionalidad. Mirad, no es un proceso complicado, es un proceso natural, un proceso que funciona como el respirar. Son cosas muy sencillas, pero a la vez uno tiene que ser intencional, tiene que dejarse usar por el Espíritu Santo para producir la vida de Cristo en otra persona. Y también decimos que funciona
relacionalmente, porque el instrumento más básico de esto son las relaciones. Simplemente tú vives con otras personas, vives junto a otras personas, quieres dejarte usar, quieres que el Espíritu Santo te utilice a ti, y en las relaciones en las que estás, el Espíritu Santo te usa a ti para producir vida en otras personas. Es la conversión, pero también es todo el proceso de hacer en la otra persona a Cristo. C.S. Lewis decía que el trabajo que Dios está haciendo es producir pequeños Cristos. Mientras yo estoy siendo transformado por el Espíritu Santo a la imagen de Jesús, Él me está usando a mí para que en la vida de otra persona Cristo sea formado. Está produciendo pequeños Cristos en la vida de otra persona. Decimos que el objetivo es construir a la persona de Cristo en el creyente. Es decir, que Cristo se reproduce. Esa es la historia. Cristo no se ha ido, sino Cristo sigue viviendo a través de su comunidad. Por lo tanto, se está reproduciendo en las vidas de otras personas que se dejan trabajar, ¿no? Que dejan que Cristo vaya creciendo en la vida de uno. Y finalmente, eso se produce tomando la cruz y muriendo cada día a uno mismo. Tomar la cruz, uno no la tomaba para que sí, sino la tomaba para ir a un lugar donde moría. Por lo tanto, cuando nos habla acerca de ser un discípulo, el primer paso es morir al yo. El ego tiene que morir. Si el ego sigue viviendo, es muy complicado que Cristo sea construido en mí. Hay como una lucha de seres en el interior que no permite que Cristo sea construido, ¿no? Y eso tiene que ser una cosa diaria, morir a Cristo cada día a uno mismo. Y ese proceso a veces es lo que no nos permite entender qué está pasando en nuestras vidas. A veces no entendemos qué es lo que Dios está permitiendo en nosotros, ¿no? Y decimos, ¿cómo es que me ocurren estas cosas? ¿Cómo es que me sucede esto? ¿Cómo es que me pasan estas cosas negativas, ¿no? Y la cuestión es que Cristo está tratando de producir su persona en nosotros. Cristo, a través del Espíritu Santo, está tratando. Por eso permite estas cosas en nuestras vidas. Permite cosas complicadas y difíciles, porque el yo tiene que morir y Cristo tiene que vivir. Y si eso no se produce, no hay discipulado, no hay crecimiento, no hay vida en nosotros. Somos de alguna manera estériles, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere producir en nosotros, es vida, vida en nuestra vida y en las vidas de otros. ¿Qué es lo que no da muchos resultados? Es decir, ¿por qué no estamos viendo demasiada transformación en las vidas de otras personas? Porque en muchos lugares lo que no se trata de saber más cosas. Es decir, a veces pensamos que la formación tiene por objetivo el discipulado, y no es eso, sino que la formación tiene por objetivo el cambio en la vida de la persona, la transformación. Mientras solo sabes más cosas, eso no produce en sí mismo discipulado, sino que eso tiene que pasar a la vida de la persona. Eso que has aprendido tiene que pasar a lo que tú estás haciendo. Eso sí es discipulado. Mientras solo se queda en una idea que sabes en la cabeza, pero que no has conseguido traspasarla a tu vida práctica, no se ha producido. A veces utilizo esta frase, digo que las personas lo último que les conviene es escuchar un mensaje más, porque están simplemente acumulando ideas, ¿no? Y piensan que la vida cristiana tiene que ver con acumular muchas ideas. Hay cristianos que si les dibujáramos, les dibujaríamos con un cabezón muy grande y con unas piernas muy cortas, ¿no? Porque caminan poco, saben un montón de cosas que nunca han puesto en práctica. Tienen una teoría muy chula, pero luego realmente en la práctica eso no se está transmitiendo, ¿no? Por lo tanto, no se trata de clases para jóvenes creyentes. Muchas iglesias están pensando, ¿no?, en eso cuando dicen, ostras, no tenemos discípulos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enseñarles clases a jóvenes creyentes. Tampoco es leer un libro juntos, ni es hacer un determinado material de discipulado. Eso no es en sí discipulado, sino que discipulado tiene que ver con transmisión de vida. Jesús hacía discípulos, y Jesús hacía discípulos llevándoselos consigo. Por lo tanto, aprendías la coherencia de lo que Jesús decía con lo que Jesús hacía, ¿no? Y esas dos cosas
pegaban sorprendentemente bien, ¿no? Y creo que eso es lo que es hacer discípulos, es crear una relación en donde cada uno de nosotros, en la medida en la que está siendo moldeado por el Espíritu Santo, va a la vez mostrando ese modelaje, ¿no? Por lo tanto, no se trata de tener prisa. Nos damos cuenta en las iglesias a veces que no hemos hecho discípulos. En 6 meses vamos a hacer discípulos. Vamos a montar una clase todos los domingos por la mañana y vamos a tener discípulos. Mira, las técnicas industriales no funcionan para producir discípulos, sino que necesitamos tiempo para hacer discípulos. Una vez estaba en África en un congreso y salió un hermano africano diciendo, ustedes los europeos tienen relojes, nosotros tenemos tiempo. ¿Entendéis la diferencia entre una cosa y la otra? No, no es lo mismo tener relojes que tener tiempo. Y para crecer en semejanza con Jesús, tenemos que comprometernos a ceder tiempo, porque ceder tiempo es ceder vida. Y en eso consiste también el discipulado. Cuando comenzamos con una relación de discipulado con una persona, yo les explico todo lo que va a implicar esa relación de discipulado y les digo, mira, pues esto vamos a requerir tiempo, vamos a pasar. Si la persona dice, es que voy muy liado, es que no tengo tiempo, es que aquí, allí, no comienzo con él, porque cuando estoy en una relación de discipulado estoy con las personas durante un año y medio, 2 años, y no quiero tirar 2 años de mi vida. No lo quiero tirar. Si incluso comienzo con una persona y la persona comienza, esta semana no he podido venir por esto, esta semana no he podido venir por lo otro, esta semana lo dejo, no continúo ese discipulado. ¿Por qué? Porque simplemente él va a perder un montón de tiempo y me lo va a hacer perder a mí también. Si tú no tienes tiempo para entregar, tú no tienes tiempo para crecer en discipulado. El discipulado funciona cuando tienes tiempo para esa relación de discipulado. Si no, lo que sucede es que este no es tu momento, no pasa nada. No quiere decir que nunca va a ser tu momento, no quiere decir que estás descalificado, no, quiere decir que este ahora no es tu momento. Ser iglesia es evangelio y comunidad, las dos cosas. Y si uno no tiene tiempo para construir comunidad, uno no tiene tiempo para crecer en el discipulado, para crecer en el parecido con Jesús. No tienes nada que entregar si no tienes tiempo. Los métodos industriales, como os decía, raramente producen avance. No, lo que tenemos que tener es eso, tiempo para la relación que nos va a hacer crecer a la imagen de Jesús. ¿Por qué esto tiene que ser una prioridad? ¿Qué es lo que hace que el discipulado tenga que ser una prioridad para nosotros como cristianos, para las iglesias? En primer lugar, porque es la tarea que Jesús nos encargó cuando se fue. Jesús no nos dejó un montón de encargos, no nos dejó un pedazo lista ahí de 300 cosas que teníamos que hacer. ¿Sabéis? Los judíos tenían una lista de un montón de mandamientos, de cientos de mandamientos. Jesús nos dio muy pocos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo lo que eres. Amarás al prójimo como a ti mismo. Ir y hacer discípulos. Dejó pocos mandamientos de aquello que era lo fundamental para nosotros. Fijaos que nosotros a veces leemos este mandamiento y lo leemos mal. A veces nosotros leemos este pasaje, id y predicad. Y no dice esto el pasaje. El pasaje dice, id y haced discípulos. Y claro, eso es diferente, no es un mandamiento evangelístico. ¿No os habéis dado cuenta que el Nuevo Testamento tiene muy pocos mandamientos evangelísticos? Yo diría, ¿podéis encontrar alguno? ¿Podéis encontrar en el Nuevo Testamento algún mandamiento a predicar el Evangelio? Casi no hay. En el Nuevo Testamento lo que hay son mandamientos a la misión. Es decir, y este es el mandamiento a la misión más clara, id, entrad en medio de la gente, estad en la comunidad, transformad la comunidad, que el Evangelio se haga presente allí. Esto es lo que nos dijo Jesús. Y en ese proceso de hacer el Evangelio presente, haréis discípulos, haréis personas que se parecen a Jesús. Fijaos ¿qué es eso de hacer discípulos? Bautizarles, que es una señal de hacerles entrar en la comunidad de la iglesia. Y en segundo lugar, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he enseñado. Esto es hacer discípulos, hacer personas que se parecen a Jesús. Este es el gran mandamiento. No hay tantos, realmente son muy pocos,
Pero este es clave. Pablo también nos muestra alguno, ¿no? Porque esto también fue el centro del ministerio de Pablo, fue el centro del ministerio de Jesús, fue el centro del ministerio de Pablo. Si lo seguimos en las Escrituras, vemos cómo Pablo lo explica en en Gálatas. Primero vamos a leer el versículo de Gálatas, Gálatas 4:19, si lo tenéis ahí delante. Vamos a buscarlo por aquí. Gálatas 4:19. Mira cómo lo explica. Dice, hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, algo que es muy orgánico, ¿no? Sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hacer discípulos es esto, es de alguna manera entregar vida, entregar algo de una manera como una madre tiene un bebé, y el bebé, el momento de tenerlo es algo a veces incluso doloroso, pero el objetivo es que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que no veas que Cristo es formado en la vida del otro, no pares. Tiene que verse esto, ¿no? Que Cristo en la vida de la otra persona. Esto es hacer discípulos. En Efesios 4, siguiente carta, fíjate que también habla de eso, el versículo 13. En el versículo 11 nos habla acerca de los dones, ¿no? Y nos habla acerca de los dones espirituales de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Dice que estos sirven para capacitar santos, para que estos santos hagan la obra del ministerio. Dice, y todo esto va a que todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Conocimiento no en un sentido griego que tenía que ver con la mente, sino conocimiento en el sentido de experiencia de Cristo, ¿no? Hasta que el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y ahora dice, a la condición de un hombre maduro. ¿Quién es ese hombre maduro? Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que la plenitud de Cristo sea formada en la otra persona. Pablo dedicaba la gran parte de su tiempo, la gran mayoría de su tiempo, en que las personas llegaran a conocer a Jesús y llegaran a ser como Jesús. El proceso no se termina cuando las personas conocen a Jesús, sino cuando las personas son hechas semejantes a Jesús. Y eso es clave para conseguir avance cualitativo. A veces vemos que personas pueden llevar en una iglesia 10 años, 20 años, 30 años, y sin embargo hay poca transformación. Y esto nos lo muestra épocas en donde llegan épocas de estrés, nos muestran que a veces hay poca transformación. Época de estrés como puede haber sido este tiempo del COVID-19, como puede ser a partir de ahora en situaciones en donde cristianos tengan que estar en situaciones de desempleo, situaciones difíciles que vivimos en la vida de nuestro país. Nosotros a veces estamos generando hooligans en las iglesias en lugar de generar personas que sean semejantes a Jesús. Ha venido un tema como es el del conflicto territorial en España y mucha gente, en lugar de estar allí para lo que el Señor quería que estuviéramos en esta época, han estado elaborando estrategias partisanas, insultándose los unos a los otros, colgando banderas, ¿entendéis? En lugar de esto, no era para esto que el Señor nos trajo a este tiempo. El Señor nos trajo a este tiempo para paz y reconciliación. Y nosotros, en lugar de esto, nos hemos entretenido a insultarnos los unos a los otros. Hay esos tiempos de estrés, miden y nos hacen ver que a veces ha habido poca transformación, aunque ha habido mucha religiosidad, aunque las personas han pasado mucho tiempo dentro de la iglesia, pero realmente Cristo no ha sido formado en ellos. Y esta es la gran necesidad que tenemos en la iglesia en este país. Hay una gran cantidad de superficialidad. Superficialidad quiere decir que no ha calado hondo. La parte donde el cristianismo se ha visto es solo la superficie. ¿Sabéis? No es lo mismo un reloj de oro que un reloj chapado de oro. Son dos cosas totalmente distintas. Un chapado de oro es que tienes una capa de una micra de oro, pero el interior no es del mismo metal, es de otro metal diferente, menos noble, ¿no? Ha producido también otro fenómeno que es la desconexión. Tenemos cosas que son sagradas
y tenemos muchas cosas que son nuestras, que no son sagradas, ¿no? Nuestro trabajo muchas veces no ha sido declarado como un ámbito sagrado, sino que ahí vamos a ganar dinero y tenemos otros códigos de conducta. Es decir, no se ha producido una integración de toda nuestra vida, sino que tenemos normas diferentes en un sitio y en el otro. Un discípulo es alguien que lleva a Cristo al lugar de trabajo, lo lleva al ámbito político, lo lleva al ámbito artístico, lo lleva al vecindario, lo lleva porque Cristo está siendo formado en él y él no puede separarse de Cristo. Si hay desconexión, si hay ámbitos en los cuales Cristo no está siendo formado en ti, lo que está mostrando es esto, que ha habido poco avance cualitativo, ¿no? Pero también es que ha habido poco avance cualitativo. En nuestro país estamos teniendo poco crecimiento numérico entre autóctonos. A ver si me explico con esto. Nuestras iglesias han crecido un montón. Desde los años 90 estamos teniendo cada 10 años un crecimiento del 270%, que es una barbaridad. Pero esto, desgraciadamente, no siempre está siendo por conversiones en nuestras iglesias. Gracias a Dios, sí estamos viendo personas que se convierten. Muchas veces son personas que se convierten no nacidas en España, pero estamos viendo muy poco crecimiento numérico. Estamos afirmando incluso que hoy en día hay menos creyentes autóctonos en nuestras iglesias que había 30 años atrás. Por lo tanto, estamos viendo cómo la iglesia, de alguna manera, la iglesia autóctona encoge. Gracias al Señor por la inmigración. Si no hubiera sido por ello, hubiéramos cerrado un montón de iglesias en nuestro país. Gracias a Dios que Él los trajo. Es un movimiento que ha movido Dios, ¿no? Pero no estamos llegando a la población autóctona. Y tampoco estamos aumentando en muchas ocasiones nuestra área de influencia. Porque yo siempre creo que una iglesia tiene que ser más amplia que las personas que se reúnen. Si se reúnen en una iglesia 100, ¿cuánto es el área de influencia de esta iglesia? ¿A cuántas personas realmente está tocando y llegando la bendición de la misión de esa iglesia? ¿A cuánta gente está impactando esa iglesia a través de la lucha contra el mal, por ejemplo? ¿Cómo el mal está siendo discutido en el entorno en el que está la iglesia? Cuando la iglesia es más pequeña que el número de sus miembros, eso sucede en países. Hay países en donde la iglesia alcanza el 30%, el 40% de la población del país. Y sin embargo, el índice de delincuencia sigue creciendo, el índice de pobreza sigue creciendo. Eso quiere decir que la iglesia es más grande que su ámbito de influencia. Nosotros tenemos que tener un ámbito de influencia mucho más grande que los que somos. Por lo tanto, y eso no se está produciendo, desgraciadamente, en todos los lugares de nuestro país. Si esto es así, tenemos que aprender a medir nuestro ministerio de una forma diferente. ¿Qué es éxito? Porque de la manera en que nosotros estemos considerando éxito, eso vamos a tratar de hacer. Todo el mundo quiere tener éxito. Todo el mundo, todas las personas, todas las iglesias. Pero ¿qué es éxito para nosotros? Porque si éxito es cuánta gente tenemos sentados el domingo dentro de un local, nosotros vamos a remover cielo y tierra para tener más gente sentada en el local. Pero el Señor Jesús no nos envió a sentar gente en un local. ¿A qué nos envió el Señor Jesús? A hacer discípulos. Por lo tanto, si el Señor nos envió a hacer discípulos, eso significa que nosotros tenemos que medir, tenemos que generar maneras de medir si la gente este año en nuestro conjunto, en nuestra comunidad, se parece más a Jesús que el año pasado. Tenemos que aprender a medir, a hacer indicadores de medición, si el mal en la comunidad en la que está la iglesia se está reduciendo o está creciendo. Tenemos que tener menos mal en el entorno de la iglesia, porque la iglesia está ahí, porque Jesús está presente a través de la iglesia, ¿entendéis? Esto es el ámbito de influencia y esto es la manera de medir. Si nosotros medimos éxito así, moveremos cielo y tierra para que el mal sea reducido en el entorno, para que la gente se parezca más a Jesús. Y para eso os invito a trabajar a 3 niveles. La sociología, estaba hablando de un libro que es Sociología de las Filosofías, una teoría global del cambio intelectual, nos habla de que una cultura siempre se mueve a partir de lo pequeño, por más universal que sea. Vosotros podéis ver un fenómeno
cultural enorme, brutal, un fenómeno gigantesco, ¿no? Y sin embargo, esto todo se mueve a partir de grupos muy pequeños. De hecho, de grupos súper reducidos. El grupo súper reducido da origen a algo que un grupo más grande lo amplifica y que un grupo grande o un grupo relativamente reducido le da efecto. Pensad en la publicación de un libro. La publicación del libro entra el autor, entra el editor y entra el director de la editorial. Esos tres son los que al final acaban produciendo un libro. Luego hay una serie de gente que hace el diseño, que corrige, que ese es el segundo grupo que hace que ese libro pueda salir. Y finalmente hay un grupo de 120 que son los que creen en eso, que son los que comienzan a mover para que el libro, de alguna manera, llegue a todos los lectores. El libro al final puede ser un éxito de ventas, puede ser como los libros de Carlos Ruiz Zafón, ¿no? Que vendía a cientos de miles de libros, ¿no? Pero todo ha nacido de un grupo súper reducido. El cristianismo funciona igual. Lo mismo ocurre con el Evangelio. Jesús, cuando estuvo en la tierra, generó algo relativamente reducido. ¿Habéis visto que Jesús nunca salió, o casi nunca salió, de lo que era el territorio de Israel? Se movía en un entorno muy reducido. El grupo de personas de confianza de Jesús eran 3 personas. Luego él tenía un grupo un poquito más amplio que eran 12. Y realmente el grupo de sus discípulos eran 120. Estos eran los números en los que Jesús se movía. Y estos 3 grupos se presentan siempre. Siempre hay un grupo hiper reducido, los 3, un grupo un poquito más grande y el grupo grande. Las iglesias, si quieren causar un impacto, si quieren mover la cultura, tienen que tener esos 3 ámbitos. ¿Cómo nos hemos movido a lo largo de la modernidad? Nos hemos movido a lo largo de la modernidad en el grupo de 120. El grupo de 120, que es el grupo del culto del domingo por la mañana. Ya sean 120, ya sean 500, da igual. Entendéis un poco la idea, ¿no? La filosofía del grupo grande, ¿no? Podéis ser 70 y pico de mil, si queréis. Hay iglesias de 100.000 personas. Pero ese es el grupo de 120. El grupo de 120, alguien dice que es el grupo de la aldea. Y dicen que los seres humanos solo estamos preparados para conocer bien a 120 personas. Tú puedes tener una hiperciudad como Ciudad de México, pero Ciudad de México son 20 millones de personas, está formado por aldeas de 120, porque al final a quien conocemos, a quien estamos preparados para conocer, es a grupos de 120. Y la iglesia se especializó en el culto del domingo por la mañana. Ese era el grupo de 120. En los últimos años nos hemos dado cuenta de la importancia de dividirlo en grupos más pequeños. Es el grupo de 12 lo que hemos generado. Me parece lo que vosotros llamáis mesas. Las mesas es vuestro grupo de 12, ¿vale? Pero si queremos realmente producir cambios profundos, aún tenemos que ir a grupos mucho más pequeños. Tenemos que generar unidades de 3, porque los cambios en el interior de las personas se producen aún en grupos hiperreducidos. El grupo comprometido es al final el grupo de 3. Y ahí aún creo que en nuestra Iglesia de España aún no se está produciendo demasiado el término de los grupos de 3. Jesús trabajaba así, Pablo trabajaba así, tenía grupos hiperreducidos de 3 que iban cambiando con el tiempo. Jesús no, Jesús mantuvo sus 3 años con el grupo de Pedro, Santiago y Juan, que era su grupo de 3, pero Pablo iba cambiando y decía, pues ahora es Timoteo y Bernabé, y ahora es Silas y yo qué sé. Así iba cambiando el grupo de 3 y creo que esto permitía un trabajo mucho más personal, mucho más profundo. ¿Cómo funcionaría? ¿Qué 4 elementos hay en un proceso de discipulado? Cuando hablo del proceso de discipulado, estoy hablando de pasar al grupo de 3, ¿vale? Estoy insistiendo en ese discipulado mucho más intenso que el que se da en los grupos de 12. En el grupo de 12 se da un mejor nivel de discipulado que en el grupo de 120. Cuanto más reduces,
más intenso es el proceso de cambio. ¿Vale? Y hay 4 elementos que es muy importante dentro de un proceso de discipulado, de una relación de discipulado. En primer lugar, relaciones personales e intencionales, como os decía antes. Ese es el mecanismo habitual que el Espíritu Santo utiliza para transmitir la vida de un discípulo a otro. Por lo tanto, cuanto más intensa sea esa relación, cuando más continua sea la relación, cuando más sincera sea la relación, más proceso de transformación y proceso de cambio se producirá. Mi recomendación es mejor 3 o 4 que 2 o 5, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que es una relación de discipulado no es que tú eres el discipulador y los otros 2 se relacionan contigo. No es así como funciona, sino que todos estáis en una relación de discipulado. El discipulado es una relación para toda la vida, no con las mismas personas, pero tú constantemente estás reproduciendo relaciones de discipulado. Y por lo tanto, cuando hay 2, solo se produce de ti para mí y de mí para ti. Por lo tanto, hay como 2 direcciones. Pero en el momento en que introduces el tercero, las relaciones de discipulado se multiplican. Yo ya tengo 2, pero es que los otros 2 establecen las suyas también. Y por lo tanto las relaciones se multiplican. Aprendemos los unos de los otros. No soy yo que enseño y los demás que aprenden. Este no es el tipo de discipulado del cual os estoy hablando, sino de que yo también estoy metido dentro de la relación de discipulado. Si yo necesito relaciones de discipulado toda la vida, tengo que estarlas buscando activamente. Hasta el día que el Señor me lleve, yo necesito estar en relaciones en las que me permitan crecer. Por lo tanto, 5 son demasiados. Ya comenzamos a entrar dentro del tipo de relaciones de los 12, con una relación de 5. Por eso os sugiero 3 o 4 personas dentro de la misma relación de discipulado. Relaciones intencionales, relaciones que sean transformadoras. En segundo lugar, el sometimiento mutuo a la verdad, tal como aparece en las Escrituras, es esencial para crecer como discípulos. Es decir, que el elemento que nos va a transformar es que en nuestra relación esté llena y saturada de las Escrituras. Muy importante esto. Por eso es bueno utilizar manuales de discipulado. No digo que no, usadlos si queréis. Pero lo importante es que el manual de discipulado esté saturado de las Escrituras, porque al final lo que va a producir que haya cambios es que es la palabra de Dios la que está produciendo, porque la palabra de Dios es aquello que nos está poniendo en contacto con Jesús en último término, y por lo tanto es Él quien nos está hablando. Cuanto más esté saturada de la palabra de Dios, más cambios producirá dentro de nosotros. Porque no se trata solo de que comprendamos cosas, sino de que cuando las comprendamos, nos desafiemos mutuamente a ponerlas en práctica. Y en esa relación pasaremos al tercer punto. Nos pediremos cuentas los unos a los otros. Quiero decir que en una relación de discipulado, yo le pido a las otras 2 personas o 3 personas que están conmigo que por favor me pidan cuentas. Que por favor ellos sean los que me digan si estoy creciendo o no en la fe. Porque a veces yo solo no lo veo. Y entonces tengo que pedirle al otro que me lo diga. Lo peor que te puede pasar es que llegues a un punto en que te quedes sin nadie que te diga lo que estás haciendo mal. Y a veces el liderazgo produce esto. El liderazgo produce soledad. Todo el mundo está viendo que tú estás teniendo una conducta que no es adecuada, pero no tienes nadie que te lo diga. Nadie te quiere suficiente como para decírtelo. Y para eso tienes que irle a tu gente, a tus 2 o 3, y decirles, por favor, queredme lo suficiente como para decirme cuando estoy mal. Y tienes que habilitar espacios para esto. En la rendición de cuentas se crece. Quiero decir que el primer día que comienza una relación de discipulado con gente, no comenzamos con una relación muy intensa,
pero en esa intensidad se va creciendo. En la medida en que yo me abro, en la medida en que yo estoy dispuesto a escuchar, cuando no lo hago bien, estoy habilitando para que esa rendición de cuentas crezca. Y esto acelera un montón el proceso de crecimiento espiritual. No se trata de que nadie se meta en mi intimidad, se trata de que yo le pido a otras personas que por favor me muestren cuando no estoy reflejando a Jesús. Es expuesto, pero para mí es una de las maneras de crecer más rápido. Siempre comparo estar en una relación de discipulado con un invernadero. Cuando metes a una planta en el invernadero, crece, y crece rápido. La gente crece mucho más rápido en una relación de discipulado que en 20 años escuchando mensajes. Finalmente, el discipulado está relacionado con todas las experiencias de la vida. Hablamos de discipulado de la vida entera. Usamos esa expresión para decir, no hay áreas que el discipulado no toque. Por lo tanto, el discipulado toca mi trabajo, toca mi ocio, toca mi vida familiar, toca mi vida de iglesia, toca mi vida política, toca mi vida de relación con la sociedad, toca todas las áreas, porque yo quiero ser un discípulo de Jesús en todas las áreas de la vida y no solo en aquello que es churchy, que es propio de la iglesia, ¿sabéis? Sino en todo lo que es propio de la vida. Ahí es donde tiene que crecer. Por tanto, hemos estado hablando de 4 áreas. Las relaciones son clave, sometimiento a las escrituras, rendición de cuentas y discipulado de la vida entera. Esos serían los 4 elementos de un proceso de discipulado. Un elemento más, ¿cómo escoger a la persona en la que voy a invertir mi tiempo? Voy a entrar en una relación muy personal con esas personas, ¿no? No debo equivocarme porque voy a invertir tiempo con ellos. Y aquí hay 4 cuestiones que son claves. Mirad, hay un versículo que es fácil de recordar, que es 2 de Timoteo 2:2, porque todos son doses, ¿verdad? Y ahí nos dice elementos que debería tener esa persona. Vamos a leerlo. 2 de Timoteo 2:2. Y lo que nos dice es, y lo que has oído de mí, lo que has aprendido de mí, en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles, a personas fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Vamos a ver esos 4 elementos que están ahí. En primer lugar, es que la persona sea enseñable. Si la persona se cree que sabe, es poco enseñable. Cuando la persona sabe que no sabe, entonces es una persona enseñable. Las personas, la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por lo tanto, no te pongas a tratar de enseñar a un soberbio, no funciona. Él ya piensa que sabe. Y cuando comienzas con él, no, esto ya lo sé, no, esto ya lo sé, esto ya lo sé. Dios mío, no se puede continuar una relación con alguien que lo sabe todo. Tiene que ser con personas que saben que no saben, que saben que están necesitados de crecimiento, ¿no? Y esas personas lo absorben todo, son como una esponja. Y con ese tipo de personas sí puedes hacer, sí vale la pena invertir 2 años, ¿no? En segundo lugar, que sean personas fieles que ya son fieles. Un error que cometemos muchas veces es ir a buscar a la persona más necesitada. Y quiero decir una persona que es inconstante, que de alguna manera no está dando ningún fruto, y pensamos que esa es la mejor persona porque es la más necesitada. Pero esto no es lo que dice el versículo. El versículo, fijaos que dice, esto encarga a hombres fieles, a personas, hombres y mujeres, que ya sean fieles. Y quiero decir, no que lo sepan todos, sino que sean fieles. No necesitas saber muchas cosas, necesitas ser fiel. Ser fiel no es saberlo todo. Ser fiel quiere decir que es constante, que puedes confiar en él, porque lo que se dice allí en el grupo no va a salir de ahí adentro, porque esa es la clave, la confidencialidad es muy clave, pero entonces esa persona es fiel y eso es importante. Es la segunda cosa que tienes que tener en cuenta, no para que sea fiel, sino que ya es fiel. En tercer lugar,
que sea una persona que es capaz de transmitir también a otros. Mira, cuando estás poniendo en marcha un discipulado, estás poniendo en marcha un proceso, es un movimiento que durará más tiempo que lo que vosotros estéis juntos. Vosotros estaréis juntos como grupo 1 año y medio, 2 años. No tiene que durar más, si no comienza a contaminarse la relación. Entonces, pero tiene que durar más, es decir, tú haces un discipulado y nunca más dejarás de hacer discipulados. Tú te comprometes a estar el resto de tu vida discipulando gente. Esa es la cosa. Por lo tanto, se parece mucho a una partida de billar. Yo juego el billar fatal, pero he visto cómo juegan los buenos. Y los buenos le dan a una bola, que le da a otra bola, que le da a otra bola, que le da a otra bola. ¿Entendéis? Esto es lo que es iniciar un proceso de discipulado. Le das a unas bolas que estarán el resto de sus vidas dándole a otras bolas. Por lo tanto, estás poniendo en marcha un proceso brutal. Así ha llegado el cristianismo hasta nosotros. Alguien fue fiel para que tú hoy en día conozcas a Cristo. Y esto es lo que nosotros queremos poner en marcha. Queremos poner en marcha un proceso que nunca se detenga. De hecho, lo único que necesitas es con la gente con la que has estado en un proceso de discipulado, yo me comprometo a que si les veo pararse, darles un empujoncito. Entonces puede haber pasado ya 8 o 10 años y veo que no están tomando a nadie, que no están cogiendo relaciones nuevas de discipulado. Entonces les voy y les animo. Les digo, ¿te acuerdas de lo que nos comprometimos cuando iniciamos esta relación a estar siempre discipulando gente? Pues te animo a que vuelvas a comenzar. Así es como funciona, no tiene una estructura complicada, no hay un líder que luego tiene un sublíder, que luego tiene un sublíder. Cuando más complicada es la estructura del proceso de discipulado, más fácil es que se detenga. Cuando más orgánica es transmisión de vida, más fácil es que siga el proceso de discipulado funcionando. Por lo tanto, le doy a una bola, que le va a dar otra bola, que le va a dar otra bola. Y ese proceso durará hasta que el Señor regrese. Y nosotros estamos aquí porque de alguna manera alguien hizo las cosas bien. En último lugar, en cuarto lugar, toma tiempo para orar. Fíjate que el Señor Jesús, cuando tuvo que elegir a los 12, pasó la noche sin orar. Y era Jesús. Jesús lo sabía todo. Entonces, pero Él tomó una noche de oración para mostrarnos por lo menos que estás jugándote algo muy importante cuando estás escogiendo. Y por lo tanto, y hablo de escoger, ¿eh? Yo voy a las personas en las que creo que Dios me ha llamado a trabajar con ellos y les hago una propuesta. No, mira, esto consiste en esto. Y el compromiso es esto, ¿no? El compromiso no son 2 años, el compromiso es la vida entera. Y el compromiso implica que nos vamos a encontrar cada semana o cada 2, eso podéis establecerlo con flexibilidad. Y quiere decir que no vamos a fallar, y quiere decir que vamos a comprometernos a ser abiertos los unos y los otros, y quiere decir que vamos a comprometernos a tratar de poner en práctica lo que Jesús nos ha enseñado. Y les dejo 15 días para que oren. Y si me dicen sí, entonces nos metemos ahí a fondo. Vale, termino con esta diapositiva. Habla de un modelo alternativo. Si es un proceso que dura de por vida, cada uno de nosotros necesitamos estar en procesos constantemente. Es lo que os decía. Yo necesito estar siendo discipulado constantemente. No es por los demás, es por mí. Necesito crecer a la imagen de Cristo y solo lo estoy si estoy en procesos de discipulado. En segundo lugar, fijaos que Pablo no solo hizo discipulado con personas más jóvenes como Timoteo, sino que estableció procesos como personas como Bernabé. Es decir, estoy hablando de que el proceso de discipulado no siempre tiene que ser asimétrico, sino que en muchas ocasiones escogemos a personas que son igual más maduras que nosotros. Y entramos en un proceso de discipulado con personas más maduras. Siempre uno tiene que ser el más maduro dentro del grupo, pero él no es quien lleva el discipulado lo llevamos todos. No es una relación donde uno enseña y los otros aprenden, sino es un proceso donde todos enseñamos, todos aprendemos, todos nos desafiamos. Finalmente, es por ello que debemos pensar en que cada discipulado estamos siendo discipulados y hay que cambiar el lenguaje. No estoy haciendo discípulos, sino estoy en un proceso de discipulado. Porque el lenguaje crea realidades, ¿no? Estoy en un proceso y quien está siendo discipulado soy yo junto con los demás.